Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos. Bueno, es un gusto para mí presentar a Iván Kerr. Él fue secretario de Vivienda de la Nación, es abogado y es consultor en temas de vivienda y desarrollo urbano del Banco Mundial. Tiene un montón de títulos y es muy interesante para mí conversar con él sobre el tema de la vivienda en la Argentina. Bienvenido, Iván, a Citas de Radio. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Hola, Elisa. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Iván, bueno, estuvimos leyendo un artículo que te hicieron en La Nación, justamente hablando de viviendas. Y la primera pregunta que tenemos para hacerte es, ¿cuál es el principal impedimento para que haya acceso a créditos para que la gente pueda tener su vivienda en la Argentina? Y la respuesta es la economía argentina, ¿no? La macroeconomía sería. Sí, la inflación, si querés, es uno de los principales problemas. Y obviamente, cuando uno piensa en soluciones para vivienda, lo que hace el mundo es aplicar políticas de largo plazo, como las que requiere la vivienda, para que uno pueda pagar un crédito a 20 años, a 30 años, como hace todo el mundo. Y bueno, todo ese largo plazo es el que no tenemos en la Argentina, ¿no? Claro. Con inflación altísima, con tipos de cambios que cambian en un activo como es la vivienda, que en Argentina está valuado en dólares y demás. Todo eso alejan la posibilidad de que tengamos un mercado robusto de crédito hipotecario. De hecho, somos de los peores en la región en esa materia. Y que es la principal herramienta que el mundo entero utiliza para que las familias puedan acceder a su primera vivienda, ¿no? Claro. O sea que se puede decir que es la falta de previsibilidad lo que impide la existencia de los créditos. Sí, la falta de estabilidad, si querés, impide poder prestar a tasas accesibles a largo plazo. Esa sería la respuesta final. Bien. Iván, y vos estuviste como secretario de Vivienda. Cuando uno analiza el tema de afuera y después te metes adentro, ¿es muy distinto poder gestionar o poder hacer cosas con leyes y demás dentro del gobierno? Sí, la verdad que nosotros lo que no tenemos es, ¿viste? Como Argentina, como uno ahora mirándolo en la distancia, habiendo ya salido del gobierno. Yo fui director del Instituto de Vivienda de la ciudad durante 4 años y después secretario de Vivienda de la Nación, por lo cual estoy como 8 años metido en la administración pública en temas de vivienda, y ahora mirándolo en la distancia, lo que no hay es una continuidad de políticas públicas, ¿no? Vos ves que los países vecinos, tanto chilenos como uruguayos, como brasileros, cambian los gobiernos y cambian los colores políticos de los gobiernos, y sin embargo la política de vivienda es una política de Estado que cada uno obviamente le da sus matices, pero no se vuelve a inventar la rueda, ¿no? Se mantiene los programas, las líneas, y que eso en el tiempo son los que terminan dando solución. Nosotros, cada gobierno deja sin efecto lo anterior, vuelve a arrancar de vuelta, y hasta llegamos al punto, si querés, Elisa, en este gobierno, que directamente no hay política de vivienda, ¿no? O sea, los golpes de timón son nefastos para este tipo de continuidad de programas. Sí, de vuelta, ¿viste? La política de vivienda necesita soluciones de largo plazo. Fíjate que el mundo entero financia mucho de los programas de vivienda, o los programas con pensión, y porque no te vas a jubilar hoy, todavía te quedan muchos años por delante por contribuir y seguir trabajando, y esos fondos son los que generalmente se utilizan para fondear, por ejemplo, programas de vivienda, donde del otro lado está alguien que necesita justamente ese fondeo a largo plazo, ¿no? No hay nada más injusto que el que tiene el dinero pueda comprarse la vivienda todo de un saque, como es acá en Argentina, mientras que todo el resto que necesita, obviamente, financiamiento, crédito, como es de vuelta en todas partes del mundo, no lo tiene, ¿no? Y eso es lo que nos condena a las altísimas tasas de déficit habitacional que arrastramos. Claro. Ahora, el año pasado hubo un cambio, Iván, que se podía acceder a créditos, entiendo que son privados, o sea, de entidades privadas, digamos, nada público, para poder invertir en pozos. ¿Esto es así? No, lo que hubo el año pasado y este año un poco es una muy buena idea. Nosotros la trabajamos bastante también durante la gestión de Mauricio Macri. Sí. Este gobierno la continuó con buen tino, buena línea, que es poder financiar, ¿viste? ¿Cómo se financian todos los proyectos inmobiliarios en la Argentina? Desde el pozo, ¿no? Los típicos fideicomisos donde uno va pagando desde el pozo. Sí. Pero no hay crédito para comprar desde el pozo, ¿no? Que de vuelta
ahí también tenés la injusticia, ¿no? El que invierte en pozo y va pagando durante el tiempo de obra con anticipo y cuotas, generalmente no es el que necesita una solución de vivienda, y el que necesita la solución de vivienda necesita crédito a largo plazo. Claro. Bueno, ahí Milei había sacado un DNU creando las hipotecas divisibles y las hipotecas de bien futuro. Es un instrumento que funciona en muchas partes del mundo, funciona en Uruguay, en Colombia, en Chile, en México también, que permite que un desarrollador construya desde el pozo y que la gente que accede o que quiere comprar eso pueda comprar justamente desde el pozo, que abarata muchísimo el costo de acceso a la vivienda. Lo reglamentó, sacaron las resoluciones reglamentarias por parte del ministro de Economía y demás, lo tuitearon, si querés, Elisa, como que esta herramienta va a desarrollar el mercado inmobiliario y va a ser más fácil acceder a la vivienda, y lo cual es cierto, y después quedó un poco en la nada. Hoy ningún banco está prestando créditos en hipotecas divisibles, o sea, créditos desde el pozo. Todos te prestan contra la vivienda ya terminada, escriturada en propiedad horizontal, subdividida, lo cual es mucho más caro. Y un poco, si querés, lo que digo en la nota es una pena, porque dejaron como el producto en la mitad, ¿viste? Vos agarrás el Banco Nación, y que hoy concentra el 80% de los créditos hipotecarios. El presidente del Banco Nación lo pone el ministro de Economía. Y el Banco Nación, paradójicamente, hoy vos decís, quiero una hipoteca divisible, o sea, poder comprar desde el pozo, y no tiene el producto, no lo ofrece en su góndola, ¿no? Claro. Y ahí es donde, de alguna manera, es como que se cortó la continuidad de esa buena política pública que, si se lograra instrumentar, estoy de acuerdo con el tuit, si querés, de Luis Caputo, de que generaría mayor desarrollo inmobiliario en la Argentina y acercaría el acceso a la vivienda, pero no se terminó, ¿no? Y un poco, si querés, en la nota estoy levantando el punto de eso, ¿no? Claro, hay como una incoherencia de que en el fondo quienes lo reglamentaron ya lo hicieron y faltaría implementarlo justamente por la misma signo político del que ya lo hizo, por el que gobierna la nación. Le hiciste dictar a Milei un DNU, que es una excepcionalidad, ¿no? Un decreto de necesidad de urgencia. Creó las hipotecas divisibles y modificó el régimen del Código Civil a través de una herramienta que, de vuelta, es de uso excepcional, ¿no? La reglamentó después por resolución el Ministerio de Economía, y después en el 2025, después nunca se instrumentó. O sea, vos mirás a un año vista de que hicieron toda esa política, yo tengo mis argumentos de por qué eso no sucedió, y decías, bueno, ¿cómo está marchando este programa? ¿Cuántas hipotecas divisibles están prestándose? Y ninguna. Y de hecho, de vuelta, repito, el Banco Nación, que sería como que no lo haga el Santander o el Galicia o el, no sé, BBVA, bueno, puede ser una propuesta, una estrategia comercial de cada banco, pero el banco público, que es el que manejás vos por excelencia, bueno, ese te tiene que ser el primero implementando tus políticas públicas, ¿no? Total. Además, si ese banco, que es el que supuestamente vos estás gestionando, si no lo hace, nadie más lo va a hacer, porque muestra que no tiene confianza en lo macro. ¿Y por qué te crees que no lo hacen, Iván? Es que no hay prioridad. ¿Por qué pensás que no lo hicieron? Además, parece que todos los edificios ya lo hicieron y faltaría como el último empujón. ¿Cuál es la explicación? Bueno, primero coincide, y ese, si querés, mi punto de vista, con la derogación de la Secretaría de Vivienda, la eliminación de la Secretaría. Se quedaron sin herramienta en la estructura de gobierno para llevar adelante esto, por lo cual hoy no hay nadie. Claro. No hay nadie que esté liderando este tema, y perdió visibilidad. Claro. Por eso, si querés, la discusión de que para mí sí tenés que tener un organismo de vivienda a nivel nacional que ayude la estructura. Estoy de acuerdo, después podemos discutir, y eso yo lo he discutido con Sturzenegger en varias oportunidades, que si el gasto o no, en un momento donde vos estás claramente buscando equilibrar el gasto público, o reducirlo para reducir la inflación, y eso creo que estamos todos de acuerdo con esto. Pero la falta de un organismo que hoy esté trabajando en estos temas, claro, quedó, ahí olvidado. Claro, quedó manifiesto. Ahora volvamos a conversar sobre la deuda hipotecaria que tenemos en general, de la deuda de vivienda. ¿Qué número manejamos en la Argentina, Iván, sabés, de la cantidad de gente que no tiene el techo propio? Ese es otro gran problema, ¿no? Sin datos ciertos no podés construir una política pública verdadera, ¿no? Y ese es otro gran cierto.
tenemos un dato de déficit habitacional del censo del 2010. El ISA en aquel momento daba que cerca del 35% de la población tenía un déficit habitacional. Eso equivalía a 3,5 millones de hogares, más o menos en aquel momento. Claro, hace 25 a 12 años. millones de argentinos. Imagina. Después se fue retrasando el censo, viste, que se tenía que hacer. Se hizo en el 2022, del gobierno de Alberto Fernández, y todavía hoy, a 4 años, si querés, de la publicación del censo del 2022, no están publicados todos los indicadores, viste, ahí los técnicos dicen no se hizo bien, pero a ciencia cierta vos vas al INDEC y buscás datos del déficit de vivienda en la Argentina y no está, que sería un dato que la Argentina tendría que necesariamente tener y sobre la base de eso poder construir entonces los programas en respuesta, ¿no? Obviamente claro. Estamos hablando de que la Constitución garantiza el acceso a la vivienda digna de todos los argentinos.